al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. 11:22 de la tarde del mediodía, y aquí abrimos este espacio como cada semana, como cada martes, con los grandes especialistas en inversión inmobiliaria. Y eso en Urbanitae. Y ya en estos estudios nos acompaña José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va el mes de abril? ¿Cómo va a terminar para vosotros? Ha empezado un poco más ralentizado porque sí, las operaciones hay que cerrarlas y a veces se te queda algún papelito pendiente de hacer y no puedes publicarlas hasta entonces, pero yo creo que ya cogemos esta tarde, ya publicamos un proyecto, mañana otro, para el fin de semana, la semana que viene tenemos 3 o 4, o sea que sí, vamos a coger una segunda quincena de mes de lo más activa y movida. Bueno, llega ese segundo, segundo trimestre del año. Decías, proyecto importante esta tarde a partir de las 4 de la tarde, porque es un proyecto en Marsella, en Francia, se llama Rivague de Etaux, 133 apartamentos tipo Brand Resident con 12, creo que, locales comerciales. Es un proyecto de deuda. Cuéntanos un poquito cómo es el proyecto que vamos a comenzar a invertir, si queremos, a partir de las 4 de la tarde. Sí, es un complejo de lo que es los Branded Residence, son residencias que tienen a un operador muy cualificado, muy reconocido, que es el que le da soporte comercial y le da un marchamo de calidad al activo. Es en la zona Marsellén, que está relativamente cerca de Montpellier, en Francia. Es una zona de costa con muchísima demanda. Y en este caso nosotros vamos a ir financiándoles con un préstamo al 13%. Es decir, nuestros inversores van a sacar un 13% anual durante un periodo de 24 meses. Uh-huh. Es decir, un total un 26%. Con eso el promotor va a poder adquirir y desarrollar los gastos de puesta en marcha, la construcción, y nos irá pagando junto con la venta de las villas. Uh-huh. Él ya tiene en torno a 8 reservadas de 130, todavía no ha empezado la acción comercial en serio, pero te da una primera sensibilidad de que el mercado lo admite. Así que estamos muy confiados en el éxito del proyecto, porque además cogemos garantía hipotecaria de primer rango sobre activo y otra serie de paquete de garantías muy amplio que se pueden consultar, por supuesto, en la página web. Y por tanto, estamos bien. Sabes que mercados que no son distintos al español nos los miramos 2 y 3 veces por todos lados, porque es verdad que... Pero además es un ticket de 5 millones de euros. Es un ticket alto, medio para vosotros. Efectivamente. Sí. Bueno, la verdad es que en la misma zona hemos hecho la semana pasada hicimos otro proyecto similar, también de 5 millones de euros. Se financió relativamente rápido, en un día y pico. Así que, y además era un tipo de interés un poco más bajo, porque tenía un nivel de preventas algo superior. En este caso, como el nivel de ventas es inferior, también es verdad que ha tardado a empezar a comercializar más tarde, hemos rebajado un poco, hemos subido un poco el tipo de interés, y el inversor nuestro se va a beneficiar de eso, pero el plazo son 24 meses y además no se prevé extensiones en este caso porque el promotor no lo considera necesario, está muy confiado en que antes de los 24 meses podrá liquidar la operación. Decíamos, hablabas tú de esas garantías del préstamo, decíamos, lo podemos ver en la web, pero adelántanos un poquito de cómo son esas garantías de préstamo. Bueno, básicamente siempre se produce la pignoración de las acciones de sociedad de vehículo, pero utilizamos un sistema de garantías más adaptado a las circunstancias francesas, pero en este caso sí que incluimos la garantía hipotecaria. Y estamos hablando de un LTV, que es el valor de nuestro préstamo frente al valor de los activos que lo respaldan, que está en torno al 30%. Es decir, es una posición de préstamo muy cómoda, muy holgada, que nos asegura que, salvo que sea un hecatombe comercial, que visto los primeros pasos no lo está siendo, porque han vendido esas primeras 8 relativamente rápido, pues van a funcionar muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior proyecto de 5 millones y este? Bueno, son dos proyectos que están uno junto al otro, es el mismo promotor. En el primer caso, el nivel de preventas era superior, ya estaba un poco el banco y por eso las garantías no fueron hipotecarias, fueron de otro tipo. En este caso, yo creo que francamente, el producto es básicamente el mismo. En cuanto a destinatario de cliente, en cuanto a perfil de comprador, etcétera.
Y en este caso, como vamos con un nivel de preventas inicial de salida un poco menor, le hemos exigido más garantía. Y en este caso, más, como no hay una entidad financiera ya financiando la parte, podemos exigir garantía de primer rango y eso nos permite incluso estar mejor protegidos. Hoy vamos a hablar de algunos temas de actualidad. Están ocurriendo muchas cosas esta semana, pero tenemos que esperar a que ocurran, como es la aprobación de este plan estatal de vivienda. Pero antes de todo eso, hablábamos de la incertidumbre, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, la incertidumbre en los plazos que hace difícil de calcular muchas veces esa rentabilidad. Y ¿consideráis que está empeorándose el problema en los últimos años y se puede empeorar? Bueno, yo creo que hay una conciencia cada vez creciente de que los temas de licencia no pueden entorpecer el desarrollo de las operaciones, pero sigue siendo un problema real. Es decir, al final, cuando ponemos dinero para comprar un suelo, si ese suelo no avanza porque las licencias no llegan, eso está incrementando el coste del proyecto. Al final tú inviertes con una previsión de rentabilidad y esa rentabilidad te la tiene que pagar pase algo o no pase nada en el proyecto. En este caso, yo creo que hay una conciencia creciente en las administraciones de que tienen que agilizar el tema de las licencias. En el caso de la Comunidad de Madrid han introducido medidas que son de carácter estructural, como por ejemplo la posibilidad de tramitarlas a través de ECUs y llevarlos a través de, que son entidades privadas independientes, y a través de una figura que se llama agencia de actividades. Eso lo que te permite es que sea una entidad privada la que gestione tu licencia, no dependas de un funcionario, porque cuando dependes de un funcionario se puede dar la circunstancia de que ese funcionario enferme, se ponga malo o tenga muchos expedientes y no funcione. Hace poco en una ciudad muy importante de España teníamos 2 proyectos y resulta que los 2 técnicos encargados de licencias habían cogido la baja por estrés. Y no había recambio. No había recambio, pusieron a un técnico que... O sea, esa carga de trabajo que de repente se acumula en los ayuntamientos no tiene ningún incentivo real para agilizarlo. Y por la vía de las agencias de actividades y por vía de las ECLUS, la Comunidad de Madrid está favoreciendo que eso por lo menos no pase. Y es un modelo que se está extendiendo también a otras comunidades autónomas. Al final lo único que se pretende es que, sin bajar el nivel de exigencia regulatoria, esa tramitación, esos papeles los gestionemos de una forma razonable y rápida. O sea, no puede ser que como los funcionarios tienen un incentivo para ir rápido, se tome el tiempo que quiera porque hay mucho dinero detrás en juego que está esperando a que ese trámite se lleve a cabo, aunque cumpliendo todos los requisitos de forma, pero de una forma más ágil de lo que está pasando ahora. Y si hablamos de esa rentabilidad de dinero, de la incertidumbre, también podemos estar hablando de incertidumbre, de cierta incertidumbre en algunos datos que hemos conocido ya también en las últimas semanas, hablando de lo que está ocurriendo, porque cada vez somos menos propietarios en España. Lo avalan los datos del Banco de España, dice que ha bajado del 80% al 70,6% desde el año 2011, aquellos hogares con vivienda en propiedad. ¿Esto tiene un significado importante para el sector? Bueno, nos acercamos más a cifras europeas, pero no deja de ser una mala noticia. Al final, yo creo que hay gente que decía que la gente ya no iba a querer comprar vivienda porque somos más libres, no queremos estar atados en ningún sitio. Luego aterrizas la verdad y te das cuenta que a la gente le encanta tener la vivienda y además es el mejor garantía para la jubilación. Es decir, si al final tienes una vivienda en propiedad, aunque tu nivel de ingresos baje, pues esa parte la tienes cubierta. Entonces, ese proceso puede ser negativo a largo plazo, frente a lo que tenemos ahora, que es la gente mayor que se jubila, casi todo el mundo tiene vivienda propia y eso le permite tener un escudo de protección muy importante. Eso en el futuro no va a pasar y veremos qué pasa con las pensiones y cómo van a poder cubrir sus necesidades básicas. Pero tiene mucho que ver con la subida de costes. O sea, yo creo que comprar una vivienda sigue siendo una aspiración básica de todos los jóvenes que se emancipan, de todas las familias, pero los precios ahora se han subido a un nivel a las que muchos no pueden acceder o tendrían que sacrificar una parte muy importante de sus ingresos en ello. Entonces, eso es algo que tiene que paliarse básicamente introduciendo más oferta en el mercado. Lo hemos hablado muchas veces. La única forma de resolver un problema como este, en el que aumenta el número de familias a un nivel muy alto, es poniendo más vivienda en el mercado.
Pero cada vez tenemos ese más decalaje, esos datos se va abriendo el abismo, ¿no?, de las necesidades que tenemos de vivienda, de 600.000 viviendas que necesitamos hace 3 años, a 800.000, a casi ya a 1 millón, y seguimos ahí. No sé si en los próximos años hay que darle solución al problema de la vivienda, como siempre hemos hablado, pero con una solución difícil. Sí, la solución no es fácil, pero hay que empezar por el principio, que es, oye, vamos a poner más suelo en el mercado. Hay una segunda medida que es fundamental ya, y lo estamos viendo porque cada vez nos cuesta incluso más a nosotros aceptar proyectos de equity en el cual actuamos como promotores, porque los retornos están siendo muy ajustados básicamente por la subida de costes de construcción. Con lo cual, frente a un Urbanitae que más del 80-90% de sus operaciones eran de equity, en el que asumíamos riesgo promotor, nos estamos mirando a un proyecto casi 50-50 y con tires preferentes y con un nivel de exigencia muy alto de retorno, porque lo que estamos viendo es que la volatilidad de los costes de construcción está afectando a la rentabilidad de la inversión y por tanto los inversores ya no nos siguen igual. Entonces, ¿cómo se reduce eso? Pues bueno, mejorando industrialización, pero también quizás reduciendo la parte fiscal, porque al final seguimos pagando un montón de impuestos en cada compra de una vivienda. Y luego tenemos la situación complicada de la geopolítica en el mundo, que no ayuda en absoluto, porque es lo que ocurre con esos precios de los combustibles para los próximos meses. Está por ver, sí. Claro, nosotros en España, por las medidas que toma el gobierno, parece como que estamos un poco viviendo de espaldas esa realidad, pero tú te vas a Portugal, te vas a Francia y te das cuenta que los precios de la gasolina, porque no ha habido esa reducción de IVA, están más caros. Están por encima de 2 euros. Que en España, sí. Y eso porque en España se aplica una medida que la Comunidad Europea además no nos ha bendecido, todo lo contrario, porque considera que en un momento de subida de precios lo que tienes que favorecer es que se consuma menos. Entonces, que los precios actúen como regulador de la demanda. Como eso en España no está ocurriendo, seguimos consumiendo el mismo combustible, pagándolo menos ¿Y qué va a pasar? Pues mira, es que es la gran pregunta que nos hacemos. Todos pensábamos que esta guerra tenía que ser corta porque a Trump no le interesaba una guerra larga y se os está prolongando. Se nos va de las manos esto. Bueno, y lo que se nos va de las manos, no se nos va de las manos, es estar a las 4 de la tarde en el proyecto de ahí Francia. Ahí lo dejamos. 13% de interés. Eso es, venga. Pues yo. Gracias, José María, gracias.